este día, Señor, que nos has dado. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de habernos levantado, Señor, de haber, Señor, podido venir, Señor, a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y aún nuestro cuerpo, Señor, con este alimento, Señor, este pan que es comida verdadera, Señor, este pan que es tu palabra santa, Señor, y que nos dará, Señor, vida eterna, vida en abundancia, Señor. Aquella vida, Señor, que tú por tu gracia y tu misericordia diste, Señor, para que nosotros la pudiéramos alcanzar, Señor. Yo te ruego que tú abras, Señor, en el nombre de Jesús. Abre, Señor, nuestras mentes, Señor, que la mente de Cristo, Señor, pueda, Señor, ser instalada en nosotros de tal manera, Señor, que podamos, Padre Santo, recibir tus pensamientos, Señor. Padre, fortalece nuestros cuerpos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, para que estos minutos, Señor, que vamos a estar expuestos a tu palabra, Señor, tu palabra pueda caer, Señor, como una brisa, Señor, y que pueda ser absorbida, Señor, por nosotros. Que tu discurso, Señor, caiga como una brisa, Señor, que puede ser absorbida, Señor, y que prepara, Señor, esa tierra, Señor, para fructificar, que prepara esa tierra para reverdecer, que prepara esa tierra, Señor, para poder producir un fruto que te agrade, un fruto abundante, Señor, digno de arrepentimiento, Señor, y que honre, Señor, tu nombre, Padre. Que tu unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, se manifiesten, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva para convencernos, Señor, de lo que vamos a estudiar, Señor, a través de la revelación, Señor. Que tu revelación, Señor, se mueva, Señor, en medio de nosotros y que nos abra los ojos, que nos abra, Señor, el entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros sentidos, Padre, para que podamos, Señor, ser receptores, pero también productores, Señor, del fruto que tú deseas de nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser, Señor, hacedores eficaces de lo que vamos a escuchar, Señor, y que podamos presentarnos, Padre, delante de ti en victoria. Te rogamos, Padre, que bendigas esta casa, Señor, que tú has dejado, Señor, como un refugio para nosotros, Señor. Bendice esta casa, bendice a nuestro pastor, Señor, en el nombre de Jesús. La familia pastoral, Padre, la ponemos ante ti también, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a nuestro apóstol también, Señor. Gracias por las vidas, Señor, de los hermanos que están sobre nosotros, Señor. Guárdalos y bendícelos. Te damos el tiempo y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor, We're going to continue with the help of the Lord, platicando lo que hemos estado platicando. talking about what we have been talking about. Y el tema que nos compete ahora And the topic that is convenient for us now es el juicio eterno. is the internal judgment. Y mire, yo sé que sobre todo en este país, I know overall in this country, cuando se habla de temas legales a veces se complica todo, when they talk about legal terms, they complicate it. porque, bueno, en primer lugar la mayoría de nosotros, Because first place, the majority of us, nuestro idioma maternal es el español, no el inglés. our first language is Spanish, not English. Y entonces a veces las cosas se mezclan, ¿verdad? And sometimes things mix. Pero Dios es un Dios ordenado But God is a God of order. y Él se mueve de una manera que es bien, bueno, bien legal. And He moves in a way that's very legal. O sea, mire, yo sé que nosotros muchas veces vemos la ley como algo negativo, I know that sometimes we see the law as something negative. pero yo realmente creo que aquellos que logramos entender el propósito, But I truly believe those that reach to understand the purpose, podemos apreciar la intención, we can appreciate the intention, o sea, el significado. the significance. Aún el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que la letra de la ley Even the Apostle Paul says that the letter of the law, lo que produce es muerte. what it produces is death. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. Pero cuando nosotros recibimos la revelación But when we receive the revelation de la ley de Dios of the law of God y de la manera en la que el Señor
ha cambiado el pacto para nosotros, and in the way that God has changed the pact for us, entonces nos podemos dar cuenta then we can realize que Dios tiene un propósito en todo. that God has a purpose in everything. No hay nada There is nothing que no tenga una razón. that doesn't have a reason. Lo que pasa es que nosotros no sabemos mucho. What happens is we don't know a lot. Mire, pues yo por la gracia de Dios ya tengo bastante tiempo de ser cristiano. I, by the grace of God, have a long time being Christian. Honestamente, Honestly, en mi juventud in my youth, no me enfoqué mucho en la palabra, I didn't focus a lot on the word. pero conforme el Señor fue atrayéndome, But while the Lord was drawing me closer, entonces empecé a dedicar más a estudiar. I started to dedicate more to study. Y en ese estudio And in those studies, y en el constante escuchar, constantly hearing, pues he aprendido algo. I have learned something. Pero aún ignoro But I still ignore más de lo que sé. more than I know. O sea que lo que ignoro So what I ignore es más que lo que sé. is more than what I know. Entonces, las cosas que ignoramos The things that we ignore, las tenemos que ir a buscar we have to go look for them para que nuestro conocimiento se complete. so that our knowledge is complete. Y esto, hermano, y de hecho todo lo que hemos estudiado durante estos meses And this and everything that we have studied in these past months son partes fundamentales, hermano, de lo que nosotros creemos. are fundamental parts of what we believe. Y si tenemos esos bloques de conocimiento bien asentados, If we have those blocks of knowledge very put, entonces nuestro fundamento va a estar bien. then our foundation will be good. Cuando el fundamento está bien, When the foundation is good, la casa no se cae. the house does not fall. Pero cuando el fundamento está mal, hermano, But when the foundation is bad, una medio lluvia así como la que ha caído en estos días aquí, a small rain passes y pues la tierra se mueve, ¿verdad? and the earth moves, Y de repente se afloja la tierra y se hace así, se cae la casa. and the land becomes soft and the house falls. Entonces nosotros tenemos que tener un buen fundamento So we have to have a good foundation. para que cuando vengan las tormentas, las tempestades y todo eso, So when the storms and earthquake happen, no nos caigamos. we do not fall. Vaya. Entonces, el juicio eterno, ¿qué es el juicio eterno? What is the eternal judgment? Mire, nosotros estamos en esta tierra We are on this earth para ser perfeccionados. to be perfected. ¿De qué tenemos que ser perfeccionados? What do we have to be perfected of? Tenemos que ser perfeccionados de nuestras imperfecciones. We have to be perfected of our imperfections. Pero, ¿cuál es una de esas imperfecciones But what is one of those imperfections y que nos separa de Dios? that separates us from God? La respuesta es el pecado. The response is sin. Entonces, estamos aquí para ser purificados del pecado, We are here to be purified of sin porque el juicio eterno de Dios because the eternal judgment of God es contra el pecado, is against sin. porque la naturaleza santa de Dios Because the natural state of God no puede cohabitar en el pecado. cannot dwell with sin. Entonces, nosotros estamos siendo santificados So we are being cleansed para poder volver a Dios. to be able to go back to God. Entonces, Romanos 2, 5 y 6, esto ya lo vimos, yo voy a ir bien rápido, Romans 2, 5, and 6, we've seen this, I'll go fast. solo para establecer nuevamente cuál Just- es el fundamento. Just to establish again what the foundation is. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. But according to your hardness and unrepentant heart, treasure up unto yourself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Entonces, mire, aquí esto So hear this. le puede estar hablando a uno que no cree, You can say this to someone that doesn't believe, pero también le puede estar hablando a un cristiano que está viviendo en impiedad. but it could also be talking to a Christian that is living in wickedness. Miren, hermanos, la ira, el enojo de Dios The wrath and ire of God ya no es para nosotros, is no longer for us porque nosotros fuimos justificados por Cristo, because we were justified by Christ.
Pero si seguimos fallando, hermano, y viviendo en pecado, But if we keep failing and living in sin, entonces vamos a entrar en esa ira. then we're going to enter into that wrath. Mire, todo pecado que nosotros tenemos, Every sin that we have, lo tenemos que limpiar. we have to clean it. Mire, nadie, o sea, ok, usted sabe que es impunidad, impunity. Do you know what impunity is? Yo creo que los de Latinoamérica tal vez lo sabemos porque ahí hay una gran impunidad. I think us from Latin America know it because there's a big impunity. Impunidad es cuando alguien comete un delito Impunity is when someone commits a fault y no le pasa nada. and nothing happens to them. Aquel es un ladrón y roba, They're a thief and they steal, no le pasa nada. nothing happens to them. Aquel es un gran corrupto They're a big corrupt y lo hacen así públicamente and do it publicly y no le pasa nada. and nothing happens. ¿Por qué? Pues ellos tienen conexiones y se protegen. Why? Because they have connections and protect themselves. Eso es impunidad. That's impunity. Hermano, Dios es ahí dice el justo juicio de Dios. Dios es justo. It says that God is just. Como todo lo malo All the bad delante de Dios before God tiene que ser pagado. has to be paid. No se puede ocultar nada delante de Dios. You cannot hide anything before the Lord. Ok, ¿por qué le estoy diciendo esto? Why am I telling you this? Porque nosotros tenemos que estar conscientes Because we have to be conscious que aunque sea una manchita chiquita que tengamos, that even though it is a small stain that we have, la persona puede estar muy consagrada, the person can be very consecrated. pero si no perdonó a aquel que le hizo daño But if they didn't forgive the one that hurt them, y tal vez hasta se le olvidó, and maybe they even forgot, hermano, esa queda una mancha ahí. that had a stain on there. Entonces cuando llegue delante de Dios, So when they go before the Lord, tal vez va a pensar, no, pero si yo estoy consagrado. maybe they'll think, no, but I'm consecrated. Sí, pero mira, no perdonaste a aquel. Yes, but you didn't forgive them. Entonces está manchado. So you're stained. Entonces ahí va a tener que lavar esa mancha. You're going to have to go and clean that stain. Entonces, el siguiente versículo, So the second verse, el juicio de Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. the judgment of God will pay each one according to their works. No lo que usted piense o lo que yo piense, Not what you and I think. la realidad. It's going to be the reality. Lo que es la esencia de lo que nosotros hacemos. What is the essence of what we do? La intención del corazón. The intention of the heart. Ok. La Biblia enseña que Dios es justo. La justicia es uno de sus atributos que mantiene lo que es coherente con su propio carácter. Necesariamente juzga lo que está opuesto a él, o sea, el pecado. The Bible teaches us that God is righteous. Justice is one of his attributes, which maintains what is coherent with his own character. He will necessarily judge what is opposed to him, sin. Entonces, eso es lo que Dios va a juzgar. So that's what God is going to judge. Entonces, si nosotros ya no tenemos pecado, So if we don't have sin, ¿qué pasa? what happens? Pues ya no nos va a juzgar. Well, then he won't judge us. ¿Por qué? Why? Porque ya no hay nada que juzgar. Because there's nothing to judge. Pero eso solamente se puede hacer, But that can only be done, primer lugar, obviamente, a través de Jesucristo y su salvación para nosotros. first of all, through Jesus Christ and his salvation for us. Pero segundo, But second, a través de la obra santificadora through the sanctifying work que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. that the Holy Spirit does in our lives. Si no es así, If it is not like that, no se puede. it cannot be done. Mire, hermano, uno puede tener una falta One can have a fault con la que uno batalla. that one fights against. Tal vez puede ser el mal carácter. Maybe it can be bad character. Mire, y nuestro apóstol cuenta un testimonio que es bien risible, hermano. Our apostle shares a testimony that's very funny. Él dice que un día dijo, bueno, no me voy a enojar más. He said one day, he said, I'm not going to get mad anymore. Y dice que habían comprado un terreno para el colegio que ellos tienen. And they had bought a land for the college that they have. Y en ese colegio ellos, bueno, en ese terreno dice que habían unas casas y había unos árboles. And on that land, there were some houses and some trees. Y entonces dice que le dijo a
a los constructores, and he told the construction people, bueno, estas dos casas las destruyen, esta no, porque These- esa todavía está buena. these 2 houses destroy them, but not this one because it's good. Y dice que al día siguiente llegó And the next day he went, y ya habían destruido las 3 casas, hermano. and they destroyed all 3 houses. Y entonces está, no, pero yo no me voy a enojar. But he was like, I'm not going to get mad. Bueno, entonces quedaron los árboles. So the trees were the only thing left. Entonces les dice, bueno, estos árboles, dice que eran unos árboles de limón It said the trees were lemon trees, y quedaban unos limonones así bien bonitos. and they gave very beautiful lemons. Y dice que dijo, estos los dejan, por favor. And he said, leave these, please. Y dice que llegó otra vez al día siguiente, ya no estaban los árboles, And the hermano. next day he went, and the trees weren't there anymore. Va, y no me voy a enojar. And I'm not going to get mad. Y después, al día siguiente, And the next day, dice que él fue a recoger a su hijo al colegio. he said he went to go pick up his son from the college, Y que si el hijo no estaba. and the son wasn't there. Y dice que él tenía un perro And he said he had a dog que era bien travieso. that was very crazy. Entonces, como era travieso, lo tenían en el terreno donde destruyeron las casas y cortaron los árboles. Since he was crazy, they had him in the land where they destroyed the houses and the trees. Pero tenía una fence, ¿verdad? Estaba cercado. But they had a fence, it was closed. Entonces el hijo no aparecía. So the son didn't appear. Y entonces él dice que se bajó y lo fue a buscar. So he went down and looked for him. Y dice que entró a una clase And he entered a class, y estaba el hijo del apóstol and the son of the apostle was there, arrodillado, orándole al Señor, kneeling down, praying to the Lord, para que el perro travieso so that the crazy dog apareciera. could appear. ¿Y qué había pasado? And what had happened? Que los albañiles, los constructores, That the construction people habían dejado la puerta abierta had left the door open, y el perro travieso se había salido. and the crazy dog had gone out. Y entonces ahí sí, él cuenta, pues y ya no sé, ahí se enojó. And he said that there he got mad. Y dice que pues los constructores ya no trabajaron más ahí. And he said that the construction people didn't work there anymore. Pero ¿por qué le estoy diciendo ese testimonio que es prestado? But why am I telling you that shared testimony? Porque él trató Because he tried con sus propias fuerzas. with his own strength. Y vino la prueba And the trial came, y tal vez pasó 2 veces. and maybe he passed 2 times. Pero a la tercera But the third, ya no pudo. he couldn't. ¿Por qué? Why? Porque hay cosas, hermano, que usted y yo no podemos vencer. Because there are things that you and I cannot overcome. No se puede. You just can't. Es por el Espíritu Santo. It is by the Holy Spirit. Porque entonces si el Señor nos llena con su Espíritu Santo Because if the Lord fills us with this Holy y Spirit nos cambia el carácter, and changes our character, eso ya no vino de usted, that doesn't come from you, sino que Él te cambió. but he changed you. Entonces sí, ya no se va a enojar. So you're not going to get mad. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo te cambió. Because the Holy Spirit changed you. Son 2 cosas distintas. They're 2 distinct things. Ok, entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a esa santidad How are we going to be able to reach that holiness para que ya no haya pecado en nosotros? so that there isn't sin in us? No es solamente porque tú te esfuerces, It's not only because you put the effort, sino que el Espíritu Santo te tiene que habilitar but the Holy Spirit has to habilitate you para que ya no pequemos. so that we don't sin. Amén. Amen? Bye. Este juicio, hermano, no es solo contra los humanos, sino también con la creación celestial angélica que se rebeló en contra de Dios. This judgment is not only with the human race, but also with the celestial angelical creation which committed rebellion. Todo, hermano, lo que se torció, Everything that twisted, Dios lo va a juzgar. God will judge it. No hay excepción. There is no exception. Entonces, mire, Dios es tan misericordioso God is so merciful que Él sabía, that he knew bueno, estos ya fallaron. these already failed. No hay ni uno solo que tenga que pasar un juicio, There is not one by themselves that has to pass judgment que pueda justificarse a sí mismo. that can justify themselves. Haga de cuenta, hermano, que todos los que nos torcimos, porque usted y yo, por eso estamos aquí, no se haga el santo. Take into account that all those that are twisted, that's you and I, because we're in that pot together. Todos nosotros no nos podemos justificar, All of us cannot justify ourselves. no nos podemos enderezar.
We cannot straighten Y Dios lo ourselves. sabía. And God knew it. Entonces el Señor, sabiendo eso, So the Lord, knowing y that, ahí está en la Biblia, Romanos 3:10, no hay ni un solo justo. it's in the Bible, 3:10, Romans 3:10, there is none that is righteous. Todos los que fallaron All those that failed no se pueden enderezar solos, cannot help themselves, sino que necesitan un agente justificador. but they need a person justificator. Ese es nuestro Señor Jesucristo. That is our Lord Jesus Christ. Entonces el Señor da, hermano, al Señor Jesucristo. So the Lord gives Jesus Christ. Y oiga, acuérdese que el juicio And remember that the judgment es para los humanos, is for the humans, pero también para los angélicos. but also for the angelic. El Señor Jesucristo no vino a salvar ningún ángel. The Lord Jesus Christ did not come to save any angel. Póngase a pensar en eso, Just think about that, porque la naturaleza de ellos es diferente. because their nature is different. Entonces ellos cuando fallaron, So when they failed, Dios dijo, no, ustedes no pueden ser corregidos, God said, no, you guys cannot be corrected, pero usted y yo sí, but you and I can, porque nosotros, nuestro espíritu es de una naturaleza diferente. because our spirit is from a different nature. Entonces el Señor envió al Señor, el Padre envía al Señor Jesucristo como redentor The Father sends the Lord Jesus Christ as a redeemer para darnos el regalo de la salvación to give us the gift of salvation y justificación. and justification. Entonces, mire, esto es algo que en algún momento lo vamos a tener que estudiar. This is something that in one moment we'll have to study. Todos nosotros ya somos justos All of us are already just porque somos salvos because we're saved a través del sacrificio de Jesucristo. through the sacrifice of Jesus Todos Christ. nosotros ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, All of us receive Jesus Christ as our Savior, pero todavía pecamos, but we still sin. todavía fallamos. We still fail. ¿Por qué? Why? Porque somos solamente justos. Because we're only just. Tenemos que evolucionar de ese estado de justificación We have to evolve from that state of justification a un estado de perfección. to a state of Y perfection. ese es un proceso. That's a process. Pero no quiere decir, hermano, que cuando fallamos perdemos la salvación. Eso no es así. But it doesn't mean that when we sin, we lose salvation. It's No, not like that. Dios deja recursos God leaves recourses para que nosotros, hermanos, si fallamos, so that if we fail, podamos ser restaurados. we can be restored. Pero esa es o sea, nosotros fallamos We fail porque solamente somos justos todavía. because we're only just. Tenemos que evolucionar de ahí. Ese sí es otro tema We have- totalmente distinto. We have to evolve from there. That's a different topic. Entonces, Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados, ¿vio? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Entonces, usted y yo ya somos justificados So you and I are already justified a través de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Eso es salvación. That is salvation. Ahí donde dice justificación, usted debe pensar salvación. There where it says justified, you should think salvation. Ya lo movieron del que no fue redimido They already moved from the one that wasn't redeemed al redimido. to the redeemed. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Entonces, esa es la justificación. That's the justification. Ese es el regalo de Dios para usted y para mí, That's the gift of God for you and I, que seamos justos. that we be just. Pero, mire, va a llegar el momento en el que vamos a tener que comparecer ante un tribunal para dar cuentas. But there will be a moment in which we will appear before a tribunal. Entonces, mire, no tenemos que tener la mala idea We cannot have the bad idea de que esto que vivimos ahorita that what we live right now sigue y sigue y sigue. continues. No, va a haber un día en que va a haber un final.
there's going to be a day where it's the end. Y entonces vamos a aparecer delante de un juez a dar cuentas. And we're going to go before a judge to give accounts. Y hermano, aquí es en donde lo legal se mezcla. And this is where the legal mixes. Porque Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos está, no sé cómo decirle, Él lleva como Él lleva cuentas de lo que usted y yo hacemos. God takes account of what each one of us do. Él lleva cuentas de todo, hermanos. He takes account of everything. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo sabe So everything that we do, the Lord knows it, y lo registra. and He registers it. Y para que los pecados que cometemos sean borrados, And so the sins that we commit can be erased. pues tiene que haber un arrepentimiento. There has to be a repentance. Tiene que haber una administración. There has to be administration. ¿Para qué? For what? Para que cuando se abra el libro y salgamos nuestra realidad, So when the book is open and our reality comes out, no haya ningún pecado ahí. there's no sin there. Y entonces puedan decirle pase adelante. And they can tell you, go ahead. Pero si sale alguna falta ahí, But if a fault appears on there, no hay impunidad. there is not impunity. En nuestros países, usted, bueno, señor policía, aquí hay $100. In our country, we can say, oh, policeman, Váyase there's pues. $100, and he'll say, just go ahead. No, hermano, eso no es así con el Señor. That's not how it is with the Lord. Nosotros como cristianos We as Christians tenemos este juicio, have this judgment, 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may be recompensed for the things done in his body, according to what he has done, whether it be good or bad. Entonces, si tú y yo ya aceptamos a Cristo, So if you and I already accepted Christ, no podemos evadir este juicio. we cannot devalue this judgment. Ahí es donde vamos a estar enfrente del Señor. That's where we're going to be in front of the Lord. Mire, yo quiero decirle algo. I want to tell you something. Todos hemos pecado. We have all sinned. No hay para dónde. There's nowhere to go. Pero los pecados de los que nos hemos arrepentido, But the sins that we have repented of, que hemos confesado that we have confessed, y de lo que nos hemos apartado, and that we have separated from, esos pecados son borrados, those sins are erased. dejan de existir. They stop existing. Entonces, el que llega a este punto So the one that reaches this point con todos sus pecados que dejaron de existir, o sea, sin pecado, pues, without sin, ¿qué le van a juzgar? what are they going to judge? No tiene pecado, entonces te vamos a pagar por lo bueno que hiciste. You don't have sin, so we're going to pay you for the good that you did. Pero si llega, hermano, con la lista negra, But if you reach with the blacklist, pues también va a recibir un castigo. then you're also going to receive a punishment. Lo tenemos que saber, We have to know it porque eso se acerca cada día, hermano. because that draws near each day. Ok, entonces esto es para nosotros como cristianos. This is for us as Christians. Ok, siguiendo. Continuing. Entonces, la Biblia menciona 7 diferentes juicios que se desarrollarán en 3 diferentes tribunales. The Bible mentions 7 different judgments which will take place in 3 different tribunals. Entonces, hay 7 juicios. So there's 7 judgments. Los 7 juicios The 7 judgments no son para el mismo grupo de personas. are not for the same group of people. Y eso lo vamos a ver después. And we're going to see that later. Hay 3 tribunales. And there's 3 tribunals. Esa es una corte. That's a court. Entonces, de esas 3 cortes, So from those 3 courts, ahí el Señor va a impartir justicia. there the Lord is going to share righteousness. Ahí el Señor va a juzgar. There he will judge. Y esos tribunales, hay 3 jueces. And in those 3 tribunals, there's 3 judges. Y los puse en este orden porque este es el orden en el que van a suceder cronológicamente.
And I put it in this order because this is the chronological order it's going to happen. El tribunal del Espíritu Santo, The tribunal of the Holy Spirit, el tribunal del Hijo the tribunal of the Son, y el tribunal del Padre. and the tribunal of the Father. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a juzgar. So the Father, the Son, and the Holy Spirit will judge. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. We have to be cautious of this. Entonces, empezamos a hablar del tribunal del Espíritu Santo. So we started talking about the tribunal of the Holy Spirit. Mire, este es el que está vigente hoy. This is the one that is alive right now. Es la herramienta que Dios nos dejó It is a tool that the Lord left para que nosotros nos examinemos so that we can examine ourselves y que nos santifiquemos. and that we sanctify ourselves. Mira, hermano, esto, yo sé que se lo digo siempre, todo es importante, pero esto es muy importante. Everything is important, but this is very important. Mire, nosotros como humanos, nuestra capacidad de atención es limitada. We as humans, our capacity of paying attention is very limited. Entonces, yo sé, hermano, que usted cuando está leyendo algo, usted subraya lo más importante. So I know when you read something, you highlight the most important. Y a mí me da risa porque aquí yo tendría que subrayarlo todo. And it makes me laugh because here I would have to highlight everything. Y no solo aquí, sino todos los temas, todo tiene que estar subrayado. And not just here, but all the topics, everything would have to be highlighted. Pero esto, hermano, y otras cosas son para nuestro diario vivir, But this is for our daily lives. porque esta es la herramienta con la que te vas a poder santificar. This is a tool that you're going to be able to use to sanctify yourself. Ok. Entonces, Hebreos 10, 15 y 16 establecen este tribunal. Hebrews 10, 15 through 16 establishes this tribunal. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, The Holy Spirit also is a witness to us, for after this he had said before, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. "This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them." ¿Quién fue el que dijo eso? Who was the one that said that? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Ahí dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio It says the Holy Spirit gives us testimony después de haber dicho. for after saying. Entonces, ¿quién lo dijo? So who said it? Pues el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y lo que está ahí en amarillo And what is in yellow establece el sistema legal. establishes the legal system. Pondré mis leyes, I will put my laws ya no en tablas de piedra, no longer in tablets of stone, en su corazón. into their hearts. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? So what does the Holy Spirit do? Pone la ley de Dios He puts the law of God en tu corazón. in your heart. O sea, es como que antes con la ley de Moisés, So it's like before with the law of Moses. digamos que la ley estaba afuera. Let's say the law was outside. Haga de cuenta, hermano, que préstame tu Biblia, hermano Jackie. Gracias. Digamos que aquí está la ley de Moisés. Let's say this is the law of Bueno, Moses. y aquí está, pues está escrita aquí. It's written in here. Pero este libro But this book no está dentro de mí. is not inside of me. O sea, le estoy hablando literalmente aquí como estoy parado enfrente de usted. I'm talking literally how I'm standing in front of you. Esto no está dentro de mí, está afuera. This is not inside, it's outside. Ese era el antiguo pacto. That was the old pact. Dios les dio la ley. God gave them the law. Entonces se la dio a Moisés, ¿verdad? So he gave it to Moses. Moisés, aquí está la ley y Moisés la recibió. Moses hears the law and he received it. Bueno, aquí está la ley, señores, esta es la ley. So here is the law. No la pudieron seguir. They could not follow it. No entendieron
la intención de Dios, hermano, no la entendieron. They didn't understand the intention of God. Entonces el Señor en su amor y en su misericordia dice, bueno, voy a mandar al justificador, voy a mandar al Salvador, So the Lord, in his love and mercy, said, I will send the justificator, the Savior, a que cumpla la ley, to complete the law. para que Él, habiendo sido perfeccionado So him being perfected a través de la obediencia through the obedience y sin pecado, and without sin, pague pays por todos los que han quebrantado esta ley que le di a Moisés. for all those that have broken the law I gave to Moses. Y entonces voy a cambiar la ley, And then I will change the law, porque la ley ahora ya no va a estar afuera de ellos, because the law will no longer be outside of them. sino que voy a enviarles a mi Espíritu Santo But I will send them my Holy Spirit para que la ley ya no esté afuera de ellos, so that the law is no longer outside of them, sino que esté adentro de ellos. but that it may be inside of them. Pondré mis leyes en su corazón. I will put my laws into their hearts. Entonces la ley de Dios So the law of God ya no está afuera, is no longer outside, sino que el Espíritu Santo la pone dentro de ti. but the Holy Spirit puts it inside of you. Y eso no quiere decir que te tengas que aprender los mandamientos de memoria. And that doesn't mean you have to learn the commandments by memory, No, sino que sabes cómo funciona. but Gracias. you know hermano. how it works. Él te dice, He tells you, mira, ya no vas a mentir. look, do not lie anymore. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. That's what the Holy Spirit does. Mira, Look, eso no es tuyo. that's not yours. No lo agarres. Don't take it. Esa es la ley en el corazón. That's the law in the heart. Usted va, hermano, y tal vez va a hacer algo indebido. Maybe you go and are going to do something indivine, Y el Espíritu Santo le dice, and the Holy Spirit tells you, no, no lo hagas. don't do it. Esa es la ley que nosotros tenemos. That's the law that we have. La cambió He changed it porque ya no es un agente externo, because it's no longer an external es people. un agente interno. It's internal. Pero ¿sabe cuál es el problema? But you know what the problem is? Que como, mire, para que esto funcione, For this to work, uno realmente tiene que tener comunión con Dios, hermanos. one really has to have communion with God. Y tiene que aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo le dice. And you have to learn to hear what the Holy Spirit tells you. Y el Espíritu Santo, cuando no lo escuchamos, And when we don't listen to the Holy Spirit, la Biblia dice que Él se contrista. the Bible says he gets sad. Entonces nos deja de hablar. So he stops speaking to us. Entonces, la ley de Dios quizás todavía está en nuestro corazón, The law of God is still maybe in our hearts. pero como no obedecemos, But since we don't obey, cada vez nos habla menos y menos y menos. each time it speaks to us less and less. Y entonces, ¿qué pasa? And what happens? Pues, hermano, eventualmente el que no hace caso se va a desviar. Eventually, the one that doesn't listen is going to stray away. Y ese no es el plan de Dios, And that's not the plan of God. sino que tú y yo tenemos que tener esa ley en nuestro corazón y obedecerla. But you and I have to have that law in our hearts and obey it. Mire, esto es complicado This is complicated porque la responsabilidad because the responsibility está en usted is in you y en mí. and in me. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit va a poner la ley en tu corazón, is going to put the law into my heart. pero si no obedecemos, But if we don't obey, eso es lo que le digo, esa es tu responsabilidad, y That's mi what I- responsabilidad, that's what I tell you. That's your responsibility and mine obedecer, to obey. porque Dios nos cambió el pacto. Because God changed the pact. Ok, y escribiré esa ley pues en su mente, And in their minds will I write them. pero vio, ya no es externo. It's no longer external. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? But why?
Se oyó como una canción y volver, volver. No, hermano, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? But why? Ay, Padre Santo, ¿por qué, hermano, nosotros no, por qué nosotros fallamos en esto? But why do we fail in this? Porque nos cuesta obedecer. Because it's hard for us to obey. Mire, si el Espíritu Santo nos llena, If the Holy Spirit fills us, una de las cosas que va a poner en nuestro corazón one of the things He's going to put in our hearts es esto. is this. Pero le repito, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? But then I repeat, what is our responsibility? Obedecer. To obey. Amén. Amen. Mire, yo le ruego al Señor Padre, por favor, Espíritu Santo, por favor, Señor, este pedacito, Padre, revélanoslo, Señor, para que lo podamos entender. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor, porque esto nos tiene que cambiar la vida, hermanos. Because this has to change our lives. Hermano, yo amo a nuestro pastor, I love our pastor, pero no debería de ser necesario, hermano, que él nos va a decir, hermano tal cosa, y no haga esto, y no haga esto. Eso no debería ser necesario. but that shouldn't be necessary. Pero ¿qué pasa? But what happens? Dejamos de escuchar al Espíritu Santo. We stop listening to the Holy Spirit. ¿Va? Eso es lo que pasa. That's what happens. Entonces, como dejamos de escuchar, Dios en su misericordia lo pone a él, hermano, para que nos diga. Since we stop listening, the Lord in His mercy puts Him. Amados hermanos, pero no escuchamos al Espíritu Santo. But we don't listen to the Holy Y Spirit, no, ni tampoco al pastor. and we don't listen to the Entonces, pastor. hermano, por eso le digo, esta es tu responsabilidad individual, es tu vida, es tu vida. That's why I tell you, this is your individual responsibility. It's your life. Yo solo le digo. I'm just telling you. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. And their sins and iniquities will I remember no more. ¿Por qué? Why? Porque vamos a ser obedientes. Because we're going to be obedient. Mire, o sea, este no es testimonio prestado, este es mío. This is not shared testimony, this is mine. Yo le aseguro I assure you que si usted empieza a obedecer al Espíritu Santo, that if you start obeying the Holy Spirit, cada vez each time el Espíritu Santo lo va a guiar más the Holy Spirit will guide you more y lo va a guiar más and will guide you more hasta que lleguemos a ser, como dice en el Evangelio de Juan, until we reach to be how the Gospel of John says. el que es espiritual o nacido del Espíritu es como el viento. The one that is spiritual or born of the Spirit is like the wind. Dice, no sabe ni a dónde va, ni por dónde viene. They don't know where they come from or where they're going. ¿Por qué? Why? Porque ya no se está guiando a sí mismo, Because they're not guiding themselves. sino que como aprendió a escuchar al Espíritu, But since they learn to listen to the Spirit, entonces esa ley está escrita en el corazón y en la mente. so that law is written in their hearts and minds, Entonces ya no hace lo que quiere, then they don't do what they want. sino que está haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que haga. But they're doing what the Holy Spirit wants them to Y do. hermanos, ¿a dónde cree? El Espíritu Santo nos va a llevar a pecar. No, The Holy Spirit will not take you to sin. no. Te va a llevar a la santidad. He will take you to holiness. Entonces tu proceso de santificación va a ser bien fácil, So your process of sanctification will be easy porque vas a estar dejando que el Espíritu Santo te guíe. because you're going to allow the Holy Spirit to Y Él guide te va a you. llevar a la santidad. And He will take you to holiness. Pero el que es rebelde, But the one that is rebellious, el que no escucha, the one that does not listen, el que no quiere, the one that doesn't want bueno, it, pues hay otra manera de tratar a ellos también, well, there's another way to treat them, pero no es igual de fácil. but it's not as easy. Al final, At the end, lo que Dios quiere what God wants es que seamos santos. is that we be holy. Podemos ser santos por el fuego del juicio, por el castigo We can be holy by the punishment of fire o por el fuego del Espíritu Santo. or by the fire of the Holy Spirit. Y yo quiero
And I want el fuego del Espíritu Santo. the fire of the Holy Spirit. Yo no quiero, hermano, pasar ahí a quemarme, hermano. I don't want to pass through there No, to burn. no, ¿por qué? No, why? No. Bueno, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, When the Holy Spirit talks about the Holy Spirit, se refiere a él como un paracletos. it refers to him as a parakletos. Estamos hablando de juicio, We're talking about judgment. estamos hablando de ley, We're talking about law. entonces tenemos que hablar de este significado. So you have to talk about this definition. Un abogado. An advocate. Mire, yo he tenido que tratar con abogados por muchas diferentes razones. I've had to treat with lawyers for many different reasons. Y es bueno cuando usted tiene un buen abogado en su lado. And it's good when you have a good lawyer by your side. Porque usted, mire, usted la ley del mundo no la sabe, ni yo tampoco. Because the law of the world you don't know, and I don't know it either. Pero el abogado sí, pues ese es su trabajo. But the lawyer does, that's his job. Entonces, ese abogado está equipado para ayudarlo a que usted tenga éxito. That lawyer is equipped so that you can have excellency. Y ese es el papel que el Espíritu Santo tiene. And that is the paper that the Holy Spirit has. Bueno, uno de los papeles que él tiene Or one of the papers that he has para nuestras vidas. for our lives. Juan 16:7. John 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, y yo puse ahí abogado, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter, Advocate, will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Fíjese que aquí ¿Alguien me puede leer el versículo 8, por favor? Ok. Y cuando Él venga, And when he comes, convencerá, he will convince al mundo to the world de pecado, de justicia y de juicio. of sin, righteousness, and justice. Pero yo quiero que usted subraye la palabra convencerá. But I want you to underline the word convince. Esta es la palabra griega que se traduce como convencerá. This is the Greek word that translates convince. Mire cómo dice: Look what it says. refutar, amonestar, acusar, convencer, convicto, redarguir, reprender. Of uncertain affinity, to confute, admonish, convict, convince, tell a fault, rebuke, and reprove. ¿Qué es eso? What is that? Mire, todos tuvimos padres. Yo tengo todavía, mis papás están vivos, ¿va? We all have parents. Y aunque no lo estén, pues el pastor es como nuestro padre y pues él hace esa función. Bye. And even though you don't, the pastor is a parent, he does that function. Uno de los trabajos de un padre, hermano, es reprender, One of the works of a parent is to rebuke. ¿verdad? Pero uno no reprende cuando se hacen las cosas bien. But one doesn't rebuke when good things are done. No, cuando se reprende, When do you rebuke? cuando se hacen las cosas mal. When bad things are done. Entonces el Espíritu Santo, So the Holy Spirit, eso es lo que hace. that's what he does. Cuando hacemos algo mal, When we do something bad, nos reprende. he rebukes us. Pero ¿vio por qué? But you see why? Porque la ley está en nuestro corazón. Because the law is in our hearts. ¿Cuál ley? What law? La ley del Espíritu Santo. The law of the Holy Spirit. Entonces Él mismo So he himself es el que nos dice, is the one that tells us, mira, eso no está bueno. look, that isn't good. Mira, eso que hiciste, ahí metiste las extremidades. What you did the extreme. Ahí la hiciste mal. You did it bad. Ese es el trabajo de Él. That's his job. Nos confronta. He confronts us. Pero le voy a volver a decir lo que ya le dije. But I will tell you what I've told you. Como no hacemos caso, Since we don't listen, entonces Él manda un ministro que nos recuerde. so he sends a minister to remind us. Y no nos gusta. And we don't like it. Pero ¿y entonces qué tenemos que hacer nosotros? So then what do we have to do? Hacer caso. To listen.
Cuando el Espíritu Santo nos diga que eso no, When the Holy Spirit tells us that no, pero eso tiene que salir de nosotros. but that has to come out of us. Usted no puede ser obligado a eso. You cannot be obligated to that. Es nuestra decisión. It's our decision. ¿Cómo actuamos cuando el Espíritu Santo nos viene a refutar, a amonestar? Mire, hasta nos acusa, pero ¿sabe por qué nos acusa? He even accuses us, but why does he accuse us? Para que no sea el diablo el que nos acuse. So that it may not be the devil that accuses Mire, us. esto está aquí, gracias a Dios. This is here thanks to God. Cuando el diablo nos viene a acusar, When the devil comes and accuses us, él no nos acusa para que nos arrepintamos. he doesn't accuse for us to repent. No, el diablo nos acusa The devil accuses us para que nos condenemos so that we can condemn ourselves y que después nos separemos. and then we separate. Él no viene, hermano, con una intención de restaurarnos. He doesn't come with the intention to restore us. No, él viene a robar, matar y destruir. He comes to steal, rob, and steal, kill, and destroy. Pero cuando el Espíritu Santo nos acusa, But when the Holy Spirit accuses us, es para que nos arrepintamos. it's for us to repent. Entonces él dice, antes de que el diablo te acusa, yo te voy a acusar. So he says, before the devil accuses you, I will accuse you. Mira, lo estás haciendo mal. Look, you're doing it wrong. Pero el que no hace caso, But the one that doesn't listen, mire, hermano, llega el diablo. the devil comes. Y como, mire, yo no sé cuántos han estado en corte. Yo sí he estado en corte, no por un crimen, sino por un accidente. I don't know how many of you guys have been in court, but I have been in court not because of a crime, but an accident. Sería absurdo It would be absurd si yo estoy en corte siendo juzgado por un accidente if I'm in court being judged by an accident y no le hago caso a mi abogado. and I don't listen to my lawyer. El abogado me dice, mira, no vayas a decir nada. The lawyer says, don't say Y anything. en el juicio yo, pero señor juez, eso no fue mi culpa, señor juez, porque yo no vi el otro carro y además él venía muy rápido. Y el abogado solo así. Eso hacemos, hermano. That's what we do. Eso hacemos cuando no le hacemos caso al Espíritu. That's what we do when we don't listen to the Spirit. Y entonces, hermano, el otro abogado, hermano, que es el acusador, So the other lawyer, that's the accuser, dice, Dios, aquí lo agarro. here I grab him. Tres elementos 3 elements de los que nos convence el Espíritu Santo. of what the Holy Spirit convinces us. De pecado, dice ahí, porque no creen en mí. Esto es para el que no es cristiano. This is for the one that is not Christian. El Espíritu Santo viene a convencer de pecado The Holy Spirit comes to convince of sin porque no creen en mí. because they do not believe in me. Está hablando el Señor Jesús. The Lord Jesus is speaking. De justicia, Of righteousness, porque yo voy al Padre y no me veréis más. because I go to my Father and you see me no more. Y de juicio, And of judgment, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. because the prince of this world is judged. Entonces, mire, Él a nosotros So he to us, nos convence he convinces us de que va a haber un juicio that there's going to be a judgment y que tenemos que estar preparados para ese juicio. and that we have to be prepared for that judgment. Pero al que no cree, But the one that doesn't believe, el Espíritu Santo o sea, mire, perdón, usted y yo creímos you and I believed porque el Espíritu Santo hizo esta operación en nosotros. because the Holy Spirit did this operation in us. Porque un día alguien estaba hablando del Evangelio y sí, las buenas nuevas y el Evangelio. Because one day someone was speaking about the good news Y el Espíritu Santo lo tocó and the Holy Spirit touched you y te convenció de que eras un pecador. and he convinced you that you were a sinner. Sin ese convencimiento no hay arrepentimiento. Without that convincement, there is no repentance. Sí, yo soy un pecador. Yes, I am a sinner. Es más,
hay justicia y por esa justicia voy a ser juzgado. And it's more, by that justice I will be judged. Entonces yo necesito la salvación. So I need the salvation. Eso es para el que no cree todavía. That's for the one that doesn't believe yet. Pero usted y yo diariamente But you and I daily, tenemos que ser recordados we have to be reminded de que el pecado está a la puerta. that sin is at the door. Es como un cazador que está buscando cómo cazarnos. It's like a person that's waiting to get married, Like a hunter. or a hunter that's waiting to hunt us. Cazador, no cazador, cazador. Hunter. El pecado así está. That's how sin is. Solo esperando a que uno medio se descuide y papas. Just waiting for someone to not care and then gets us. Entonces, el Espíritu Santo, So the Holy Spirit, Él es He is el que nos tiene que mantener derechitos. the one that has to maintain us straight. Porque se encarga de redarguir, disputar, impugnar al creyente cuando éste no está caminando en la plena voluntad de Dios. He is charged with challenging, disputing, impugning, Impugning. impugning the believer when they are not following God's will. Ok, aquí subraye creyente. Here I circle believer. Usted y yo somos creyentes. You and I are believers. Entonces el Espíritu Santo nos va a redarguir, So the Holy Spirit will challenge us, va a disputar will dispute, y va a impugnar. and will impugning. Y yo no sé cómo se dice tampoco. Ok, pero ¿qué es impugnar? But what is that? Ok, dice combatir, To combat, contradecir, to contradict, refutar con un recurso to refute with a recourse, algo que se cree erróneo o ilegal. something that is erroneous or illegal. Ok, aquí es donde lo legal se viene, hermanos. This is where the legal comes. Entonces, tu abogado Your lawyer te va a impugnar. will, He's going to impugn you. Así me avergüenzo yo solito. O sea, te va a combatir, so he will combat, te va a contradecir, he will contradict, te va a decir, no, eso no. he will tell you not that. Te va, o sea, va a traer evidencia He will bring evidence para convencerte to convince you de que lo que estás haciendo está mal. that what you're doing is bad. Pero la intención de ese abogado santo que tenemos But the intention of that holy lawyer that we have es que nos restauremos. is so that we can be restored. Él nos confronta. He will confront us. Ok, ya se me está acabando el tiempo. ¿Cómo funciona el tribunal del Espíritu Santo? How does the tribunal of the Holy Spirit work? Mire, esta foto me gustó This picture, I liked it porque, mire, ese es un juez, el que tiene el martillo es el juez. The one that has the hammer is the judge, Y el otro es el acusado, tiene hasta las manos así en la cabeza. and the other one is the accuser. They even have their hands on their head. Pero yo lo que quiero que usted note, But what I want you to note, él no está esposado. El acusado no tiene handcuffs, no está esposado. the accuser does not have handcuffs. Él está libre, He is free, pero está delante del juez. but he is before the Y judge, el juez lo está juzgando. and the judge is judging him. Así es el tribunal del Espíritu Santo. That's how the tribunal of the Holy Spirit is. No has perdido tu libertad. You have not lost your freedom. No. No. Pero si estás delante del juez es porque más de algo hiciste o Pero- hicimos, pues. But if you're before the judge, it's because we did something bad. Primer paso, The first step, casi todos los días, hermano. almost every day, El pecado alcanza al creyente. sin reaches the believer. Se cayó, hermano. He fell. Pero mire, yo aquí lo único que quiero subrayarle The only thing I want to highlight here es que
Pues él, hermano, yo me imagino que iba caminando hacia esa puerta que se ve al fondo y se ha de haber tropezado o se resbaló, ¿va? Porque el piso estaba mojado. I imagine that he was trying to walk to the door at the ends, but he fell. Pero él no dijo, me voy a caer. But he didn't say, I'm going to fall. No dijo, me voy a tirar. He didn't say, I'm going to throw myself. No dijo, hoy me quiero lastimar, me voy a caer. He didn't say, today I want to hurt myself, so I'm going to fall. No, fue un accidente. No, it was an accident. Entonces, mire, nosotros como creyentes, hijos de Dios, So we as believers, children of God, no tenemos que andar buscando el pecado. we cannot be looking for sin. Esa es la diferencia. That's the difference. El creyente The believer ya no debe practicar el pecado. should no longer practice sin. Vaya, mire, yo antes practicaba fútbol. Before I practiced soccer. Ahora ya ni cinco juego, hermano, not even marbles. I don't even play marbles. Entonces, el que practica es alguien que se dedica, que le mete tiempo a eso. So the one that practices dedicates time into that. El creyente, el Hijo de Dios, ya no debe practicar el pecado. The believer, children of God, should not practice sin. El creyente que está practicando el pecado The believer that is practicing sin tiene que ser liberado. has to be liberated. No, mire, hermano, no hay otra alternativa, There is no other way, porque el que está esclavizado del pecado because the one that is slave of sin no se va a poder liberar por sí mismo. cannot liberate themselves. Aquel que no puede dejar de mentir, The one that cannot stop lying, el que no puede dejar de robar, the one that cannot stop stealing, hermano, el que su carácter no lo puede controlar, the one that can't control their character, tiene que ser liberado, they have to be liberated porque su espíritu because their spirit está cautivo, is captive. está siendo influenciado por otros espíritus que lo llevan a pecar. They're influenced by other spirits that Y lead ahí them to entra sin, la liberación. and that's where liberation enters. Entonces aquí estamos hablando de alguien que es libre, hermano, que quiere vivir para Dios. We're talking about someone that is free and wants to live for God. De repente se cae. Then they fall. Hermano, eso es inevitable. That's inedible. A menos que ya hayamos alcanzado la santidad total. Even though, Even if we have reached, unless we have reached complete sanctification. Pero de otra manera, hermano, fallamos. but then we fail. Cuando fallamos aparece el acusador como un fiscal. The accuser appears to persecute. Ok, aquí no estoy hablando del Espíritu Santo. Here I'm not talking about the Holy Spirit. Aquí estoy hablando de Satanás y que el Señor lo reprenda. Here I'm talking about Satan, may the Lord rebuke him. Zacarías 3:1. Zechariah 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. Eso pasa. That happens. Cuando nos caemos, When we fall, esa es la oportunidad que el enemigo está esperando para acusarte, that's the opportunity the enemy is using to accuse, para que te sientas que no eres digno, so that you feel that you're not worthy, que no puedes, that you cannot. que no... Mire, hermano, las intenciones de él son malas. The intentions of him are bad. Él no quiere, hermano, que tú salgas adelante. He doesn't want you to go ahead. Este es otro tema, hermano, pero yo se lo quiero dar así rapidito porque el tiempo ya se me acabó. This is another topic, but I want to give this quickly. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who shall bring any charge against God's elected when it is God who justifies, that is, who puts us in right relation to himself? Who shall come forward and accuse or impeach those whom God has chosen? Will God who acquits us? Eso es lo que el enemigo quiere hacer, That's what the enemy wants to do, acusarte. to accuse us. Segundo paso, Second step, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. who is there to condemn us? Will Christ Jesus, the Messiah, who died, or rather who was raised from the dead, who is at the right hand of God, actually pleading
as he intercedes for us. Entonces, primero el enemigo te acusa So first the enemy accuses you, y su objetivo es condenarte. and his objective is to condemn you. Pero ¿quién te condena? But who condemns you? Hermano, honestamente, uno mismo se condena. Honestly, one self-condemns. Ah, sí, Señor, es que... Bueno, y uno dice sí, Señor, pero ahí el que le está hablando realmente no es el Señor. One says, "Oh Lord," but the one you're truly speaking to is not the Lord. Sí, es verdad, don Sata. Yes, it is true, Don Santa. Yo no sirvo para nada. I'm worth for nothing. Yo soy malo. I'm nothing. Es más, ya llévame. It's more, just take me. Hermano, eso es lo que él quiere. That's what he wants. Y el tercero, ¿quién nos separará? And the third, who will separate us? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Who shall ever separate us from Christ's love? Shall suffering and affliction and tribulation, or calamity and distress, or persecution, or hunger, or destitution, or peril, or sword? Entonces, esa es la estrategia diabólica. So that's the diabolical strategy. Te acusa, He accuses you, tú mismo te condenas you yourself condemn, y tú mismo te separas. and you yourself separate. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, why am I going to go to church Si yo de todos modos soy malo. if I'm still bad? Hermano, así trabaja el enemigo y que el Señor lo reprenda. And that's how the enemy works, and may the Lord rebuke him. Entonces, hermano, cuando el creyente cae, So when the believer falls, debe acudir al Espíritu Santo he should run to the Holy Spirit como ayudador o abogado para que Él lo guíe al pecador. O sea, que guíe al pecador a reconocer su falta, pedir perdón y apartarse del pecado. as helper or attorney to guide the sinner to admit his or her fault, ask forgiveness, and turn away from the sin. Mire, por eso le digo, esto es todos los días. That's why I tell you this is every day. Y honestamente, ¿sabe qué? And honestly, you know what? Tenemos que romper la tradición. We have to break the tradition Que se ora, hermano, ya cuando uno está sin ninguna energía antes de dormir, that you pray without any energy before sleeping solamente. Only. only. O sea, está bueno que uno ore antes de dormir, It's good that you pray before you go to sleep, pero no solamente ahí. but not only there. ¿Sabe por qué? You know why? Porque de ahora en adelante, Because going on, no, from here from on, here on, el Espíritu Santo the Holy Spirit te va a decir cuando fallas. will tell you when you fail. Te lo va a decir He will tell you inmediatamente. immediately. Y te va a decir, And he will tell you eso que acabas de hacer, eso no sirve. what you just did is not useful. Y entonces, en ese momento deberías de orar. So in that moment, you should pray. Sí, Señor, tienes razón, perdóname. Yes, Lord, you have reason. Forgive me. Ayúdame a no hacer esa falta otra vez. Help me not to do that fault again. ¿Y qué va a pasar? And what will happen? Te vas a santificar. You're going to sanctify yourself. Pero tenemos But we have que cuando Él nos hable, that when he speaks to us, actuemos. that we act. Hermano, hasta con los pensamientos. Even with the thoughts. A veces, hermano, uno está ahí pensando cosas que no son. Sometimes we think of things that are not. Y el Espíritu Santo te va a interrumpir. And the Holy Spirit will interrupt you. Eso no. Don't think that. Sí, Señor, perdón. Yes, Lord, forgive me. Perdóname, Señor, ayúdame a no pensar esas tonterías. Help me not think those foolish things. Y tu vida va a cambiar. And your life will change. Porque Dios te va a llevar a la santidad. Because God will take you to holiness. Entonces, hermanos, esto es todos los días. So this is every day, A cada momento. in each moment. Apunte, yo ya termino porque ya me pasé 5 minutos. And to point, just to finish, because I passed 5 minutes. Salmo 51. Psalm 51. Léalo todo, hermano. Just read it all. Pero léalo. Ahí usted, de todos modos, le hace bien leer la Biblia. It's good for you to read the Bible. Es cortito. It's short. Ahí va a ver, mire, usted sabe que David, hermano,
pues falló muchas veces, You know that David failed many times, pero la falla más notable but the notable fail fue donde, bueno, asesinó a Urías when he assassinated Uriah y se quedó con Betsabé. and he stayed with Bathsheba. Betsabé. Ah, y le mandó un profeta, el And, Señor, and the Lord sent him a prophet para que lo confrontara. so that he Y could hermano, ahí David confront se him. dio cuenta de la gran... Y pasó años. And he passed years. Dios le dio oportunidad, hermano. God gave him the opportunity, Y él se había olvidado de su pecado. and he had forgotten about his sin. No, pues todo está bien. De todos modos, ahí sigue como decía Vicente Fernández, ¿va? He said how Vicente Fernandez said, Yo sigo siendo el rey, y era verdad, él seguía siendo el rey. I keep being king, and it was true. Pero ahí tenía el gran pecadón. But he had the big sin. Y entonces el Señor le mandó un profeta, hermano. So the Lord sent him a prophet, Y lo hizo pedazos el profeta. and he made him in pieces. Y David se arrepintió. And David repented. El Salmo 51 Psalms 51 describe no solamente el proceso de arrepentimiento, describes not only the process of repentance, describe cómo le pidió perdón a Dios. it describes how he asked God for forgiveness. David recibió revelación por qué hizo eso. David received revelation on why he did that. Y ahí, hermano, pues usted sabe, él tuvo que ser castigado por eso, por Dios. And you know he had to be punished by God. Pero al final ese pecado fue perdonado. But at the end, that sin was forgiven. Entonces, mire, Dios es misericordioso God is merciful, y Él quiere que nosotros volvamos a Él. and he wants us to come back to him. Y nos dejó este santo recurso And he left us this holy recourse para que nos santifiquemos. so that we can sanctify ourselves. Ya no más con la ley afuera de nosotros, No longer with the law outside of us, sino con la ley adentro de but nosotros. with the law inside of us. Esa es la diferencia. That is the Y difference. que el Señor nos ayude. And that the Lord help Amén. us. Amén. Oremos pues. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu santa palabra, Señor, que has dado, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Realmente no podemos, Señor, muchas veces entender por qué eres tú tan bueno, Señor. Ciertamente es porque tú eres amor, Señor, y tú amas, Señor, a nosotros que somos tus hijos, Padre. Yo te estoy rogando en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos escuchado, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que meditemos, Señor, en eso. Así como oré, Señor, que nos reveles, Señor, la parte, Señor, en donde la ley es escrita en el corazón, Señor, y en la mente. Así te ruego que todo esto que hemos discutido nos lo reveles, Señor, para que podamos ser impulsados hacia la santidad, no por la ley, sino por tu Espíritu Santo, Señor, porque eso es lo que tú deseas para nosotros, Señor. Padre, por favor, Espíritu Santo, por favor, danos esa revelación para que podamos vivir este evangelio, Señor, como tú lo diseñaste, Señor. No queremos ser impíos, no queremos continuar pecando, Señor, sino que queremos santificarnos para que tu obra se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Padre, gracias por esta santa palabra. Te amamos, Señor, te amamos, aún con nuestro amor incompleto e imperfecto, Señor, pero te amamos y te rogamos que nos enseñes a amarte así como tú nos amas, Señor. Gracias por este momento. Bendice cada hermano y hermana. Llévanos con bien a nuestros lugares, Señor, y que podamos seguirte buscando en la noche. Renueva nuestras energías, Señor, renueva nuestras mentes, refresca nuestras mentes y que podamos ser buena tierra para recibir tu santa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.